Vamos a abrir la palabra en el libro de Segunda de Pedro. Esta mañana quiero comenzar a platicar y a predicar un poquito acerca de los fundamentos de fe. Diga conmigo, fundamentos de fe. Diga, declaraciones de fe. Diga, el credo de la iglesia, ¿verdad? Yo no tuve la dicha, o no sé si llamarle dicha o lo que sea, o la fortuna, o lo que sea, de hacer la primera comunión. ¿Alguien aquí hizo su primera comunión alguna vez? He oído yo, y pregunto porque yo no sé, he oído yo allá vagamente que creo que en la primera comunión les enseñan el credo. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo en eso? Y es algo bueno. Es algo bueno porque es un fundamento de fe. Y hoy lo que quiero compartir contigo es exactamente el fundamento de nuestra fe. En dónde estamos parados, en quién estamos creyendo, cómo estamos creyendo, porque nuestras creencias son bien importantes, son determinantes. Es más, en algo que ya les he enseñado, el ciclo del éxito o el ciclo del fracaso es que tus pensamientos generan emociones, tus emociones generan sentimientos, tus sentimientos generan acciones. Luego, otra vez, las acciones generan pensamientos. Entonces, todo está aquí. Y a veces nosotros creemos mal. Cuando yo creo mal, eso me destruye, porque tengo una idea errónea, una idea equivocada, de lo que sea, en cualquier ámbito. Cuando yo creo bien, eso me edifica. Entonces, es muy importante saber que estamos creyendo bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Amén o no amén? Y aquí vamos a ver segunda carta de Pedro, que está casi al final de la palabra. Es una carta, o es la segunda, y creo que fueron dos nada más las que escribió Pedro. Capítulo 1, verso 12, verso 13 al verso 15. Todos esos 4 versículos. Vamos a leerlo, es más, vamos a leerlo hasta el 18. Y dice así la palabra: por tanto, yo no dejaré de recordarles siempre. Diga conmigo, recordar siempre. ¿Alguien sabe que en cualquier cosa de trabajo siempre tenemos que darle un repaso a las cosas? ¿Sí? Siempre tenemos, aunque ya lo sepamos, tenemos que volver de pronto, no perder de vista lo que ya sabemos, porque es de humanos equivocarse, es de humanos cometer errores. Y entonces Pedro dice algo bien importante, quiero que lo subraye: no les dejaré de recordar siempre, dijo Pedro, estas cosas, aunque nosotros, dice, aunque ustedes lo sepan y estén confirmados en la verdad presente, aunque ya lo sabes, aunque ya conoces, aunque dices, ya tomé las clases de bautismo, ya estoy en un discipulado, ya soy predicador, ya soy pastor, etcétera. Pero uno siempre aprende. Todos los días aprendemos nosotros. Y todos los días tenemos que mantenernos con esa humildad. Y Pedro por eso les dice, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, dice, pero ustedes dice que están confirmados en la verdad presente. Diga conmigo, confirmados en la verdad presente. Dice, pues tengo por justo, dice Pedro, creo que es justo, en tanto que yo estoy en este cuerpo, que todavía tengo vida, el despertarles con amonestación, el sacudirles ahí su fe, ¿verdad? En el buen sentido, porque sabemos que en breve, dice, yo debo de abandonar mi cuerpo. Pedro ya estaba grande, y por cierto, él murió crucificado boca abajo, si alguien no lo sabía, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de que yo parta, ustedes puedan en todo momento tener memoria, ¿de qué? De todas estas cosas. Dice, siempre se los voy a recordar, y luego dice, y quiero saber que aunque yo no esté, ustedes siempre van a tener memoria de lo que yo les estoy diciendo. Entonces hay cosas que son muy fundamentales. Verso número 16, porque no les hemos dado a conocer el poder o la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, y mire lo que dice la Biblia, siguiendo fábulas artificiosas, ¿verdad? O artificiosas, perdón. O sea, el fundamento de lo que les estamos enseñando
no es por un cuento de hadas, no es por filosofías humanas, no es porque inventamos, ¿no? ¿Sí estás oyendo? Dice, lo que les hemos enseñado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque también ese es un fundamento. Tenemos que creer que Jesús viene por segunda vez. Ese es algo que tenemos que tener bien claro, así como creemos que la Biblia es la única y absoluta verdad, la palabra de Dios. Fuera de la Biblia no hay otro libro. Ese también es un credo, ¿verdad? Pero no lo vamos a tocar ahorita. Entonces dice el versículo número 16, dice, sino que como habiendo visto con nuestros propios, ¿qué? Otra vez, con nuestros propios, ¿qué? Ojos, ¿qué más dice? Su majestad. O sea, Pedro dice, yo fui testigo ocular, yo evidencié, yo presencié, yo palpé, yo estuve. Y vaya que Pedro tenía ahora sí que testimonio, porque los que leemos la Biblia sabemos que él estuvo en el monte de la transfiguración, sabemos que Pedro fue el que dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que Pedro fue el que lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? Sabemos que Pedro fue el que fue a la tumba después de resucitar con Juan. Entonces Pedro vivió muchos episodios. Por eso Pedro dice en el versículo en el cual lo estamos leyendo nosotros, que nuestros propios ojos, su majestad, pues cuando él recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo. O sea, Pedro también escuchó esas palabras. ¿Y alguien recuerda dónde estuvo eso? En el río Jordán, cuando fue bautizado. Amén. Entonces Pedro dijo, yo oí esa voz del cielo, yo vi la resurrección, yo supe que él era el Hijo de Dios. Entonces, si alguien tenía capacidad moral y autoridad espiritual para hablar de lo que estaba enseñando, era Pedro. Versículo que sigue, dice, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, ¿qué dice Pedro? Nosotros oímos esta voz del cielo enviada cuando estábamos en el monte santo, en la transfiguración se volvió a oír la voz del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, verso 19, tenemos también, dijo Pedro, no solamente lo que yo digo. Quiero que ponga atención. Dice Pedro, lo que nosotros les hemos enseñado, primero yo lo vi. Yo fui testigo de la muerte de Cristo, fui testigo de su resurrección, fui testigo de la voz que se oyó del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Pero si alguno logra tener duda de lo que yo estoy diciendo, entonces Pedro ahora da otro argumento. ¿Y cuál es el argumento según lo que estamos leyendo? Verso 19. También tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta. Dice Pedro, si no crees lo que yo te quiero recordar y lo que vale la pena que tú aprendas y que nunca se te olvide, aunque yo me muera, aunque yo me vaya, siempre ténganlo presente. Si no crees a lo que yo te estoy diciendo, cree lo que está escrito. Cree a la palabra profética más segura, la cual, versículo dice, la cual haces bien, ¿en qué? Haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque ¿qué dice el Salmo 119? No lo busque. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. O sea, y aquí dice Pedro que alumbra la oscuridad hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hablando de Cristo. Amén. Versículo 20. Entendiendo primero esto, dice Pedro, hablando de la Biblia, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna palabra que se escribió y que fue redactada fue de interpretación privada. No hubo una intervención humana donde alguien dijo, yo voy a escribir esto para que vean que esto es la palabra de Dios. No, dice Pedro, no fue de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué?
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados. ¿Quién los inspiró? El Espíritu Santo. Entonces, y aún, déjeme decirle algo, dijo Pedro, no lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Dos cosas fundamentales que debemos de considerar. Dijo Pedro, lo que yo dije porque soy testigo, pero lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora, en la Biblia tenemos que creer todo lo que está en la palabra de Dios. Desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Y sabemos que todo lo que está escrito en esos 66 libros fue obra del Espíritu Santo. Amén. Hay muchas cosas, y quiero que ponga atención, hay muchas cosas en nuestra vida que tienen realmente un sentido en nuestro corazón cuando nosotros experimentamos la palabra de Dios. ¿Y qué es experimentar la palabra de Dios? Cuando esta palabra que yo leo y que yo estudio, que yo escucho, porque la fe viene por... Cuando tú escuchas, cuando tú lees, el Espíritu Santo usa esa palabra para redarguirte, para cambiarte, para transformarte, para cambiar todas las ideas equivocadas que tú tenías antes de venir a Cristo. Porque antes de venir a Cristo, tú pensabas diferente, vivías diferente, hacías cosas que no deberías de hacer, pero que estabas en ignorancia o que no conocías el amor de Cristo. Pero ahora que estás en Cristo, esa palabra te confronta. Por ejemplo, un ejemplo, yo estoy diciendo que cuando experimentamos la palabra de Dios, hay un cambio sustancial en nuestra vida, ¿no? Entonces, tú estás leyendo de pronto la Biblia y te das cuenta que la Biblia dice que no debes de decir malas palabras, groseras, léperas, prosaicas, ajos y cebollas, rayos y centellas, víboras. Y tú lo lees. Entonces, oye, yo no sabía que la Biblia dice que no hay que ser groseros. Padre Santo, yo era una metralleta de groserías. Una tras otra, no había quien te parara, ¿no? Esta Biblia te confronta la realidad de tu vida y te va cambiando muchas creencias equivocadas que tú tenías, ideas torcidas. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, cuando nosotros experimentamos esta palabra, hay un cambio verdadero en nosotros y está Dios ahí trabajando en nosotros. Y sobre todo, en esos momentos en la vida en los que muchas de las veces nosotros tenemos que tomar decisiones, porque a veces tenemos que tomar decisiones, seamos cristianos o no seamos cristianos. Pero los que ya conocemos de la palabra, diga conmigo, la palabra, tenemos cierta ventaja, porque esta palabra es como un manual y un instructivo para nosotros poder tomar decisiones. Por ejemplo, algún cristiano que esté en un dilema de divorciarse, ¿verdad? Dice, yo me voy a divorciar. Bueno, pues ¿qué tiene que hacer un cristiano? Leer la palabra. El cristiano tiene que buscar en este manual qué dice Dios acerca del divorcio. ¿Hay algún argumento válido para que yo me divorcie? Si existe, adelante. Si no, entonces yo tengo que hacer lo que a mí me dice que yo haga aquí, en la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando llegan esos momentos en los que nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y sobre todo estar seguros que son decisiones bíblicas, no decisiones que me dijo mi amigo, que mi amiga me dijo, que el psiquiatra dijo, que el psicólogo dijo. No, ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero sobre cualquier sabiduría humana está la palabra profética más segura, que es la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra nos enseña el modelo a seguir, y el modelo a seguir se llama Jesucristo. Si nosotros tenemos que llevar una vida paralela espiritual, tenemos que tomar como modelo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a pesar de que la iglesia, y hablando del cuerpo de Cristo, es una iglesia, imagínate, la novia de Cristo. ¿Cómo será la novia de Cristo que somos nosotros? A veces somos desleales, desordenados, indiferentes, pecadores. ¿A poco no es cierto? Y yo le pregunto a usted, ¿ama a Cristo a la iglesia? Claro que ama a la iglesia,
le tocó una iglesia no perfecta, la está perfeccionando con el Espíritu Santo. Y ese amor de Cristo no cambia porque somos la novia de Él. Él nos ama con ese amor maravilloso y con ese amor precioso. Y el Espíritu Santo lo que hace es la labor de transformar la vida de cada creyente que formamos parte de la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, siempre la palabra, porque Pedro dijo la palabra profética más segura, siempre la palabra nos va a dar a nosotros la revelación de lo que la iglesia debe hacer o no debe de hacer, de lo que un cristiano puede o de lo que un cristiano no puede hacer. No le busque las ramas, no se ande escudando por alguna cosa o escapando, porque hay algunos hermanos que son escapistas, ¿verdad? De esos magos así, nomás de repente desaparecen las cosas. No le busque mangas al chaleco. Lo que dice o lo que no dice. ¿Qué consejo me da Dios? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Porque a veces cuando esta Biblia me dice cosas que no me convienen, entonces no tomo en cuenta esta palabra. Pero entonces ya yo estoy tomando un camino mío, un camino diferente. Y muchas veces nosotros vivimos bajo nuestras propias filosofías de vida. ¿Amén o no amén, hermanos? Nosotros a veces vivimos en conceptos de ideas equivocadas. A veces, como yo siempre lo predico, hedonismo, pragmatismo, sintoísmo, sincretismo religioso y todo lo que termine en ismo, ¿verdad? Porque hay para todos tutti frutti, para agarrar lo que a ti te conviene, pero no es vivir en esa filosofía, es vivir lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, las verdades que están en la palabra de Dios, que son verdades apostólicas, ¿amén? Que ayudan a la iglesia a que sea una iglesia única y verdadera, una iglesia que hable lo que dice la Biblia, una iglesia llena del Espíritu Santo. Y en algún momento yo he dicho que muchas veces el diablo nos quiere quitar varias cosas. Primero nos quiere quitar la Biblia, distorsionando la palabra. ¿Cierto o no es cierto? Hoy tenemos muchas versiones de la Biblia. Hay versiones, con todo respeto, no se me va a ofender nadie, pero hoy tenemos una Biblia con un lenguaje inclusivo. Buenos días. Pastor Jaime, ¿qué está hablando? Sí, porque Satanás de alguna manera quiere desvirtuar y quiere adulterar la Biblia. Y la mejor manera de adulterarla es cambiando conceptos, cambiando palabras, poniendo una palabra por otra, que totalmente cambian todo el sentido y el significado y la definición de lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado, amén o no amén, iglesia, de que muchas de las veces debo de estar leyendo lo que realmente debe de ser correcto, que es la palabra de Dios. No caigamos en esa idea de que hay un abanico de Biblias, ¿verdad? Hay muchas Biblias. La Biblia que yo le recomiendo a usted es la versión 60 o la versión 66, la versión antigua. Es la Biblia que yo le recomiendo a ustedes. Esa es la Biblia que usted tiene que leer. Si usted quiere comprar la Biblia arcoíris, la X Biblia, la puede comprar, pero la Biblia que no debemos de dejar de leer es esa Biblia que le acabo de recomendar, porque no tiene cambios, han estado desde muchos siglos atrás, ¿verdad? Y entonces eso le va a ayudar a usted a mantenerse en una sana doctrina, libre de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, libres de herejías. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿qué más nos quiere quitar el diablo? No solamente la Biblia, nos quiere quitar el concepto y lo que Dios dice en su palabra acerca de Él, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Todo lo que tenga que ver con Jesucristo, el diablo lo va a distorsionar. Hoy hay muchos Cristos, el Cristo negro, el Cristo amarillo, el Cristo asiático, el Cristo africano. Hola, buenos días. Hoy hay muchos Cristos. Y no hay muchos Cristos, nada más hay un solo Cristo. Hoy en día usted puede ver tantas aberraciones acerca de la persona de Cristo que son blasfemias, porque el diablo quiere distorsionar la imagen de lo que es el Hijo de Dios. Y esa es obra de Satanás, quitarnos la esencia de lo que es Jesucristo para nosotros. Y no se hable del Espíritu Santo. Hay algunas iglesias que le llaman al Espíritu Santo fuerza activa. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Es que es la fuerza activa. Esa es una blasfemia, señores. No es una fuerza cósmica o ni una energía. El Espíritu Santo es una persona. Una persona. ¿Alguien dice amén a esto? El Espíritu Santo es una persona. Entonces, muchas veces, repito, el diablo nos quiere quitar la Biblia, el concepto de lo que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Es obra de Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros nos desviemos del camino correcto que Dios nos marca en su palabra. ¿Alguien dice amén?
Entonces, si tus creencias son fundamentos que influyen en tus pensamientos, y esos van a influir todo lo que ya te expliqué, tus emociones, tus sentimientos y tus acciones. Todo está en lo que tú crees. Hay mucha gente a veces que por educación, otros que por ignorancia, otras personas porque son rebeldes, así de gente que dice, no me la creo a la primera, y yo soy de las personas que investigo. Es válido, porque tienes que investigar una verdadera razón con un argumento para creer algo. Pero a veces ahí, en ese ínter, se meten varias cosas en una persona, sobre todo en el aspecto de lo que está creyendo. Amén. Muchas veces decimos, ¿por qué hacemos esto? Y a veces tú mismo te sorprendes de que alguien haga cosas que te sorprenden a ti mismo. Y dices, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo si conoce la palabra de Dios? Porque tiene una creencia equivocada. Hay muchos, por ejemplo, que tienen una vida, vamos a decirle, de libertinaje. Dice, al fin que Dios me perdona, y como que tienen la licencia para seguir pecando y a seguir haciendo en su vida lo que quieran. Y se olvidan de lo que la Biblia dice, que Dios es fuego consumidor, y que Dios, el Padre, al Hijo que ama, lo disciplina. A veces solo nos gusta la parte del Dios que nos ama, el Dios que nos sana, el Dios que me ayuda, pero no nos gusta la parte del Dios que disciplina, del Dios que castiga, del Dios que corrige, del Dios que es fuego consumidor. Esa parte a veces no la quiero aceptar porque no concibo en mi idea, en mi creencia. Yo no puedo entender a un Dios que castiga. Sin embargo, la Biblia nos habla que el Padre al Hijo que ama, otra vez, el Padre al Hijo que ama, lo corrige. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, vemos personas normales, de pronto normales, como cualquier persona, y a veces tú las ves esas personas así, como lo acabo de decir, normal, pero en situaciones inesperadas, completamente cambia la situación, ¿sí? Se transforma la persona en un momento. ¿Estás oyendo lo que estoy hablando? O sea, tú ves gente que parece que tiene una aureola arriba, ¿verdad? Casi es un santo, casi está beatificado. O a una hermanita bien santa que parece que está viendo la silueta de la Virgen María. Buenas noches. Y usted dice, ay, qué linda hermana, qué preciosa. Pero hay un momento en la vida que se transforma, ¿no? Sobre todo cuando le tocan sus hijos, el niño pequeño, el consentido. Y entonces usted, esa hermana, dice, esa hermana me daba la apariencia de que era tan santa, pero ahora ya me di cuenta que no es tan santa, ¿sí? ¿Por qué de pronto suceden estas cosas inesperadamente? ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos llevan a hacer cosas que nunca jamás pensamos que haríamos. ¿Por qué? Porque esa emoción viene de una idea equivocada, de algo que no estoy fundado y fundamentado en mi vida. Esto es muy importante, pueblo de Dios. Por eso es preponderante, es importante escudriñar la palabra, recibir la enseñanza, recibir el alimento de la palabra no adulterada. ¿Quién dice amén? A veces nosotros queremos cambiar la conducta cuando en realidad debemos de cambiar nuestras creencias. Usted no puede cambiar aquello que nunca está dispuesto a cambiar primero en su mente. Una conducta no se cambia si no se cambia lo que está aquí en la cabeza. Por eso Jesús vino a decir su mensaje: arrepentíos y convertíos. ¿Y sabes que la palabra arrepentimiento quiere decir metanoia? La palabra metainoia quiere decir cambio de mentalidad. En otras palabras, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús dijo: ustedes están de cabeza, están mal, están torcidos. Por eso usó la palabra arrepentimiento, para que cambiaran su mentalidad, su forma de creer, su forma de ver la vida, su forma de ver las cosas de Dios. Entonces, mientras nosotros no trabajemos en esa área, las conductas van a seguir siendo las mismas. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Ahora, muchas veces la gente se comporta de alguna manera porque no tiene una enseñanza fundamental y básica de la palabra. Están creyendo equivocadamente acerca de quién es Dios y cómo es Dios y qué es lo que hace Dios. Muchas veces ni siquiera hemos tenido experiencias con Dios, muchas veces ni siquiera somos salvos, muchas veces ni siquiera hemos sentido a veces esa experiencia de la salvación, que es el gozo del Espíritu Santo, y a veces por tal razón muchos cristianos toman la vida a la ligera. Buenas noches. Muchos cristianos llevan una vida light, así superflua, muy superficial, así como que yo creo a mi manera,
¿Sabes por qué hace falta una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo? Una experiencia especial de la salvación, donde yo diga, yo siento al Espíritu Santo en mi vida. Yo siento que Dios me ha cambiado. Yo siento que Dios me ha transformado. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cómo puedo yo saber que estoy en lo correcto? Bueno, cuando yo fundamento mi fe en la palabra del Señor. Cuando yo leo la palabra y cuando yo me doy cuenta que la palabra me dice lo que debo y no debo de hacer. ¿Amén o no amén? Otra vez, dice la Biblia también que cualquier espíritu que no confiese que Jesús viene en carne, no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Por eso es importante leer la palabra. Yo escribí aquí algunas cosas que quiero dejarles en el corazón también, y es que cuando alguna persona saca de contexto un texto, es un pretexto y una enseñanza equivocada. Porque muchas veces agarramos la Biblia a nuestra conveniencia. Por ejemplo, el hombre que es machista, el hombre que es autoritario, vieja, la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta. Y lo que hace la mujer, ya saben, nomás es la jeta. Muchas personas extraen de la Biblia un texto fuera de contexto para poner un pretexto, que es una enseñanza equivocada. Y no, pueblo de Dios, la palabra es completa. ¿Y qué sucede? Primero, que hay espíritus engañadores. Hay espíritus engañadores. O sea, hay demonios exclusivamente asignados para distorsionarte la enseñanza. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy hablando? Mucha gente cree equivocadamente porque hay espíritus inmundos que les meten en la cabeza ideas que no están de acuerdo a la Escritura. Pablo dijo esta palabra: todo pensamiento tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, porque hay cosas que van a venir a mi mente que yo tengo que discernir si vienen de Dios o vienen de un espíritu maligno. ¿Sí me estás entendiendo? O son el producto de mis ideas o son el producto de lo que yo pienso y de lo que yo creo, porque luego mucha gente ha leído muchos libros blasfemos, ha leído tanta literatura que trae una mezcolancia aquí en la cabeza, y entonces a veces forma su propia teología, su propia idea, su propia filosofía de vida, y muchas veces los espíritus engañadores permiten que esa persona caiga en una enseñanza, caiga en una herejía. ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, puede pasar lo segundo, puede ser un espíritu de error. ¿Qué es un espíritu de error? Es el espíritu humano. El espíritu humano que se inclina cuando se equivoca porque no tiene fundamento, porque no tiene estudio, porque no tiene enseñanza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, una persona que no tiene enseñanza es muy fácil de equivocarse. Por eso, hermanos, es importante ser instruidos, ser discipulados, ser ministrados, tener consejería, tener un mentor, tener un pastor. ¿Me estás entendiendo lo que te hablo? ¿Por qué? Porque cuando tú no estás capacitado, tú no estás preparado, y no estoy hablando de universidad, estoy hablando de la Biblia. Cuando tú no tienes la instrucción de la Biblia, es muy fácil que haya ese espíritu de error. El espíritu de error es tu espíritu, la tendencia a equivocarnos por todas las ideas equivocadas que tengo en mi cabeza. ¿De acuerdo con eso? Y número 3, a veces viene un demonio de doctrina, porque hay espíritus de demonios de doctrina. Esto lo enseña la Biblia. Esto Pablo lo dijo allá en 2 Timoteo, ¿verdad? Que vendrían demonios con falsas enseñanzas, con doctrinas. Pablo le llama doctrinas de demonios. ¿Estás entendiendo lo que hablo? ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, por esa razón tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas enseñanzas. ¿Dónde están las falsas enseñanzas? Sobre todo en las redes sociales. Hay muchos cristianos que están tienden mucho a las redes sociales, y en las redes sociales te encuentras en pro y te encuentras en contra, ¿verdad? De todo. ¿Cuál es el tema? ¿Algún tema que quieran que hablemos en esta mañana? El Dios verdadero. Bueno, pues hay enseñanzas en el internet que te dicen que Dios no existe, que te dicen que Dios no es real, y enseñanzas que si tú las lees te vas metiendo. Cualquier cosa tiene un pro y tiene un contra. Sanidades, creo en sanidad, creo que Dios sana. Pues también hay predicadores que creen que Dios no sana. Del tema que tú quieras. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Por eso tengo que tener un fundamento
un fundamento yo como cristiano. Por eso tengo que tener cuidado lo que me enseñan a mí en la iglesia. ¿Qué es lo que cree mi iglesia? ¿En dónde está parada mi iglesia? En la enseñanza de la Biblia. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia donde yo estoy asistiendo, donde yo me estoy alimentando de la palabra de Dios? Porque si yo no tengo un fundamento, entonces yo voy a agarrar de aquí y voy a agarrar de allá y voy a agarrar de allá y voy a terminar perdiéndome. Porque una de las cosas que yo quiero compartirle a usted en esta mañana es que el diablo no pudo con la iglesia durante 300 años de persecución. Los coliseos romanos mataron a muchos cristianos, eran carne de presidio, los mataban en los coliseos ahí, los leones con leña verde. Hicieron los experimentos más atroces que tú te puedas imaginar con los cristianos para hacerlos que renunciaran a la fe. ¿Y sabes qué era lo que pasaba? Que más se reproducían. Por un lado mataban 20 y se convertían 5,000. El cristianismo siguió adelante a pesar de las atrocidades, de las muertes, de lo que hubo en los 300 años. El diablo no pudo con la iglesia, pero sí en 50 años acabó con la iglesia. ¿Y sabes cómo acabó con la iglesia? Con enseñanzas equivocadas, con herejías. Porque en los primeros 100 años de la iglesia, después del año 90 al año 200, más o menos como 50 años, salieron de todo tipo de enseñanzas, de todo tipo de herejías, y ahí prácticamente desaparece la iglesia. La iglesia no tiene un rastro histórico desde el año 400 hasta el año 1500, cuando aparece Martín Lutero. Hay más de 1000 años que no hay un rastro de la iglesia, porque el diablo la desapareció en cierta manera. Cada quien creía lo que quería que creera. Aquel decía, pues yo creo que hay que adorar a Dios el miércoles, porque el miércoles es Dios, y el otro el sábado, y el otro el domingo, y el otro el jueves. Y cada quien hizo una ensalada de su vida espiritual. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Pero cuando usted tiene un fundamento de la palabra, pastor, ¿qué creemos aquí nosotros? ¿Cuál es la enseñanza de nuestra iglesia, pastor? Y usted lee la Biblia, y usted agarra la Biblia, y usted le dice, Dios, yo quiero que tú me enseñes, porque yo en la iglesia estoy aprendiendo, pero yo tengo al Espíritu Santo que me guía. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Usted también tiene el Espíritu Santo y tiene su Biblia. ¿Amén o no amén? También tiene su Biblia, tiene el Espíritu Santo, y aparte tiene a su pastor para que le enseñe. Y si el pastor un día a usted le enseña algo que no está aquí en la Biblia, entonces usted pues va a tener que empezar a tener discrepancia, porque como usted está estudiando la Biblia, está estudiando el fundamento de la palabra, y muchas veces cuando no hay fundamento, el enemigo nos quiere perturbar, nos quiere distraer y nos quiere apartar del camino de la verdad. ¿Amén o no amén? Esta era la urgencia de Pedro. Pedro decía, aunque yo me muera, quiero que nunca se les olvide, quiero que tengan en la memoria en lo que hemos creído, porque yo lo que les enseño, dijo Pedro, es que yo fui el testigo ocular de todo lo que les estoy escribiendo, y no quiero que nadie sea perturbado, porque hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas, hay herejías. ¿Quién dice amén? Y ya dijimos que hay en las redes, ¿qué? En las redes sociales, ¿quién dice amén, hermanos? En las redes sociales hay falsas enseñanzas, en los púlpitos también. Y aquí me voy a detener un poquito. Buenos días. ¿Alguien sigue aquí conmigo? Pastor, ¿por qué dice que en los púlpitos? Porque hay iglesias que no tienen sana doctrina. Hay iglesias que te permiten tomar, y al que es alcohólico y que le gusta la chela, pues allá se va. ¡Hala! Ya a poco sí te dejan tomar. Oye, qué padre. Oye, la mía Budweiser. Quiero una Budweiser. Hay iglesias que te enseñan que tú puedes tener 4, 5, hasta 7 mujeres. Vete con los mormones. La verdad se los estoy diciendo. Los mormones así enseñan, aunque no te lo dicen cuando estás ahí, pero te vas metiendo y te vas metiendo, y al final sabes, ay, por eso muchos les gusta ir, ¿verdad? Porque les dan permiso de tener 7 mujeres. Nomás le dicen, nomás con que las mantenga, y no las tenga como el camaleón, nomás comiendo aire. Buenos días. Hay iglesias que enseñan falsa doctrina. Hay iglesias, hoy, escúchame, y lo peor de todo, iglesias cristianas que dicen que no hay infierno. Hazme el favor. Tú vas y el pastor te dice que no hay infierno.
Oye, pues qué padre. Alguien un día me dijo oiga, pastor, ¿cuál es esa iglesia? No te voy a decir porque te vas a ir. Al infierno. Por eso, cuando usted va a una iglesia, usted me tiene que decir a mí, aunque le duela. Jehová mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, 1. Yo no soy guiada por el hombre, soy guiada por Dios. A mí no me ande con eso. A mí no me ande con eso. A mí me tiene que decir, pastor, me invitaron a una conferencia, es una congregación, es este ministerio, es este. ¿Cómo ve, pastor, usted que tiene algunos años ahí de experiencia, que sabe cómo ve, me da luz verde? Entonces yo pues voy a ver, ya, ok, sí, hermano, buena enseñanza, buena doctrina. ¿Y qué es lo que pasa? Porque si usted no pregunta, usted no sabe ni a dónde se va a meter. Y al rato usted va a llegar, como dice el pastor del aire, con piojos en la cabeza, con ideas equivocadas. Yo me doy cuenta, porque luego llegan los hermanos así medio raros, así bien. Un hermano que tú ves en la iglesia gozoso, contento, alegre, alabando, danzando, en el río de Dios. Y tú los ves los ves en eso, ¿no? Y luego los ves después, que van a una conferencia y que van a un seminario, a un cementerio, digo yo, a lo que sea, y llegan, y lo primero que yo veo que hacen es que se agarran de la silla así y están así. Como que ya se creen santos, como que ya se creen más que el pastor, como que ya hasta se creen la cuarta persona de la Trinidad, hermano. Escúchame. Yo los veo, y dice el pastor, me mira, la mira, lo miro, y nos miramos. Dije yo, este trae piojos. Y así, a ver, venga para acá. No, es que el Espíritu Santo. A ver, ¿a dónde fuiste, corazón? Ya sabía, pero bueno. Nomás le leo la cartilla. Aquí lo que está en juego es tu salvación. Al rato yo no quiero responsabilidad delante de Dios, porque yo voy a dar cuenta a Dios de usted. Si usted se pierde por una falsa doctrina, por una herejía, ¿sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Estamos hablando cuando hay falsa enseñanza, falsa doctrina, cuando hay herejía, estamos hablando de ese tipo. Cuando usted se pierde, ya no es responsabilidad mía. Es que usted tiene que tener cuidado, porque en las redes uno no puede controlar nada, porque somos libres. Diga conmigo, soy libre, pastor. Diga, pero tengo un pastor. Entonces, quiere decir que hay falsa doctrina, amén, en los púlpitos. ¿Dónde hay más falsa doctrina, mis amados hermanos? ¿Dónde hay más falsa doctrina? En la radio, en la televisión, en los libros. ¿Sí? En los libros que usted a veces lee o compra en las librerías. Pastor, sí, señores, tenemos que tener cuidado. Todo lo que sea enseñanza, todo lo que sea doctrina. Diga conmigo, todo lo que sea enseñanza, todo lo que sea doctrina. ¿Por qué? Porque entonces eso va a afectar mi creencia. Y si afecta mi creencia, va a afectar mi comportamiento. Por eso a veces el cristiano es muy liberal, por eso a veces el cristiano ya es un poco indiferente, apático, porque está leyendo un libro, porque fue a un curso, porque ya le dijeron, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a caminar equivocadamente. Y eso es lo que el diablo muchas veces quiere hacer de nuestra vida. Es importante el fundamento. Diga conmigo, importante el fundamento. Amén. Entonces, ¿qué es un credo? Un credo es la fe, la enseñanza, la doctrina con la que yo voy a creer. Es algo, ¿verdad? Que los apóstoles dijeron y enseñaron. No como una ley, sino como un fundamento. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Verdad? ¿Amén o no amén? Quiero detenerme un poquito aquí. O sea, es una enseñanza que está en la Biblia, hecha por los apóstoles, que nos enseñan y nos recuerdan lo que debemos de creer. Por eso se llama el credo. ¿Mm? ¿En qué creíste tú? ¿En dónde está fundada tu fe? ¿Por qué? Porque entonces eso va a afectar mi creencia. Y si afecta mi creencia, va a afectar mi comportamiento. Por eso a veces el cristiano es muy liberal, por eso a veces el cristiano ya es un poco indiferente, apático, porque está leyendo un libro, porque ya le dijeron, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a caminar equivocadamente. Y eso es lo que el diablo muchas veces quiere hacer de nuestra vida. Es importante el fundamento. Diga conmigo, importante el fundamento. ¿Qué quiero decir con esto?
Sabemos que nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, el credo de los apóstoles es importante. Ellos, la historia dice que la escribieron después del año 300 y ahí se hizo el credo de todo lo que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo invisible y lo visible. Creo en el Señor Jesucristo, nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, muerto por mis pecados en una cruz, resucitado al tercer día, sentado a la derecha de Dios Padre, que viene por segunda vez sobre la tierra. Creo en el Espíritu. Aleluya. Y no fui a la primera comunión, ¿verdad? El credo fue algo que hicieron los apóstoles porque vieron todo el desorden que estaba viendo. Y ellos dijeron, nosotros queremos ayudarles un poquito con esto. No era la Biblia, pero era parte de la Biblia que se consideró muy fundamental para la fe de muchos cristianos. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia es la única, la Biblia es autoritaria, la Biblia no tiene errores, la Biblia nunca se contradice y la Biblia se interpreta sola. Después de la Biblia no hay otro libro. Si usted anda ahí que la Biblia y el libro mormón, sáquese por allá. Si usted anda con la Biblia y el libro de Elena de White, sáqueseme por allá. Si usted anda con la Biblia y los libros de Benny Hinn, de Cash Luna y Pastor del Aire, sáqueseme por allá. La Biblia. Usted puede leer los libros cristianos, pero nunca compararlos con la Biblia. Nunca fundamentar su creencia ni su conducta en un libro antes que en la Biblia. La Biblia es única autoridad de Dios puesta para corregir nuestra vida, como dice Pablo, para que nos enseñe a vivir conforme a la voluntad de Dios, libre de errores, libre de interpretación humana, se interpreta por sí misma y la Biblia nunca tendrá errores, pueblo de Dios. Por eso es que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Amén o no amén? Ahora, termino con esto. ¿Cuál el primer credo? Porque no voy a hablar de todos, por supuesto. Pues es lo que dice: creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y Creador de la tierra. ¿Qué dice Santiago 1:17? Estoy a punto de terminar. ¿Amén o no amén? ¿Estamos aprendiendo, pueblo? ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Creemos en un Dios todopoderoso? ¿Alguien sabe que existe un Dios todopoderoso? ¿Habrá otro Dios igual como el nuestro? ¿Habrá alguien que se compare a ese Dios? No lo hay, no lo hay, hermanos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El versículo 18, de su voluntad nos hizo, mire lo que dice, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Palabra de verdad. ¿Sabes qué dice la Biblia? Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo. No son tres dioses, o sea, no hay un Dios en cada etapa, es el mismo Dios, amén, que creó el universo. Hoy, por ejemplo, la NASA nos acaba de sorprender hace días atrás con un telescopio que está no sé qué tantas miles de años luz, que toma fotografías y que han encontrado galaxias sobre las galaxias sobre las galaxias. El universo es inmenso, hermanos. ¿Y quién hizo el universo? Dios hizo todo lo que hay en el cielo, en la tierra y más allá de nuestros límites. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y dónde lo enseña? La Biblia. Simplemente cuando tú vas a la Biblia, lo enseña la palabra del Señor. Tú lees el libro de Job, cuando Job se puso un poquito rebelde con Dios y quería respuesta porque le estaba pasando eso, Dios le dijo: vamos a platicar, Job, y vamos a entrar en debate. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo medí los linderos de la tierra y la sostuve sobre el universo? ¿Sabes que Dios hizo todas las cosas? Tú encuentras en la Biblia a este Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces, este es un Dios, pero además que es un Dios, es un Padre. Por eso Jesús siempre, cuando se refería a Dios, decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre Jesús decía, cuando resucitó a Lázaro: Padre, yo sé
que siempre me oyes. Cuando estaba en el monte a orar antes de morir en la cruz, decía: Padre, si es tu voluntad que esta copa pase, que sea tu voluntad y no la mía. Pero siempre Jesús se refería a Dios como un padre. Aunque es creador de todo el universo, lo pone como un padre. Y Jesús quiere que nosotros veamos a este Dios como un padre. ¿Quién dice amén? Un padre que dice la Biblia que como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Entonces veamos a Dios como ese padre bueno. ¿Amén o no amén? ¿Alguien ama a su papá? ¿Alguien tiene a papá todavía aquí en vida? ¿Alguien tiene a su papá? ¿Vive el papá de ustedes todavía? Abrácenlo, apapáchenlo, quiéranlo. Pero cuando el papá se enoja, ¿no lo van a querer? Ya no dijeron amén, ¿verdad? Es lo que les digo. Solo queremos a Dios cuando me conviene. No, también cuando Dios me exhorta. Él es un Dios todopoderoso, pero Él es un Dios Padre también. Y Dios es bien Padre porque nos consiente, porque nos ama, porque nos quiere. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Ahora, Dios sabemos que es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Esa es una verdad un poco misteriosa, que a veces no hay respuesta para todo ello, y a veces ni los teólogos se ponen de acuerdo, ¿verdad?, en las explicaciones que dan, pero la enseñanza esa es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Nuestra iglesia cree en eso. ¿Amén o no amén, iglesia? Nuestra iglesia es una iglesia, para todo el que se pregunta, ¿qué cree la iglesia del Pastor del Aire? Nuestra iglesia cree en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Nuestra iglesia tiene la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, por si te estás preguntando, no de la unicidad, sino de la Trinidad, ¿no? Pero esto es lo que enseña la Biblia. ¿Quién dice amén, hermanos? Ahora, vamos a Génesis y veamos un poquito acerca del Dios Todopoderoso. Estoy a punto de terminar. ¿Cuántos queremos tener raíces en la palabra? ¿Cuántos queremos tener fundamento en la palabra? Lea su Biblia, lea su Biblia. Véngase los martes. ¿Saben que aquí los martes estudiamos verso a verso? ¿Alguien sabe que los martes aquí enseñamos eso? Todos los martes aquí enseñamos verso a verso en la Biblia y estamos aprendiendo bien hermosa la palabra del Señor. Amén. Génesis 12, del verso 1 al 4. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note que Abraham no conocía a Dios. Diga conmigo: Abraham no conocía a Dios. ¿Y qué escuchó? La voz de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Lo que me gusta es, se fue Abraham, ¿cómo qué? Como Jehová le dijo. ¡Qué obediente! A un Dios que no conocía. Diga conmigo: no lo conocía. Se fue. A veces, esta es la diferencia hermosa, que nosotros ya lo conocemos y a veces no hacemos lo que Él dice. A veces nosotros, como dijo Jesús, este pueblo me llama Señor, Señor. Otra vez, este pueblo me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo, no hace mi voluntad. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está. A veces decimos que conocemos a Dios, pero no obedecemos su palabra. Abraham no lo conocía, y la manera en la que él fue bendecido es porque él obedeció. Él no preguntó: ¿quién eres? O ¿qué me estás hablando? Porque hubo algo en el corazón.